Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. El País y los Escritores, 11ª temporada, capítulo 534. Bueno, la verdad que es una linda manera de empezar y celebrar. Usted me dirá, es un ciclo unitario, pero son 11 años que lo he acompañado. Mire, tengo un querido amigo, periodista, investigador, documentalista, un tipo muy importante para la cultura argentina. No hay que hablar del rock nada más, hay que hablar de todo el contexto, que es Fabio Scartuccio, que escribió... ¿Es Scartuccio o Scartuccio? Scaturchio. Scaturchio, Scaturchio. ¿Por qué Scartuccio te decía yo? Y porque CH, pero viste en italiano la Está CH. bien, perfecto. Y eso que soy italiano, ¿no? Qué mal, me van a sacar la nacionalidad. Bueno, ha escrito sobre Arcoíris, sobre Gustavo Gregorio, en 2 libros, también sobre Javier Martínez, que fue su amigo en la vida. Hizo el documental de Arcoíris, que nosotros lo comentamos, extraordinario, que pudo juntar a los arcoíris, aunque sea un ratito, para hacer Mañanas Campestres. Bueno, escribió un libro. Él está muy vinculado a la comunidad italiana, ¿cierto? Claro. ¿Qué haces con la comunidad italiana? A ver, contame. Bueno, eso es medio raro, ¿viste? Los rockeros medio que no entienden no esa parte mía. Mi viejo era italiano, napolitano, mi mamá hija de italianos, así que yo tengo 100% sangre italiana. Y bueno, en una época, hace muchos años, principios de los 90, yo hacía un programa de cable, hacía 2 programas de cable. Mis 2 pasiones, uno sobre rock, los inicios del rock argentino, y otro sobre la cultura italiana. Bien. Entonces ahí empecé a entrar, bueno, esa la hacía con mi viejo. Y entonces ahí fui a Unión de Benevolencia, y fui a todos los lugares, y un día fui a Unión de Benevolencia y me enamoré del lugar, y entonces alquilé el teatro, y ahí empecé a hacer eventos culturales, y me empecé a relacionar más con la colectividad italiana en la Argentina. Y bueno, ahí estuve muchos años, que ahí llevé a todos los rockeros. También a partir de ahí conozco a muchos de mis amigos rockeros. Hay muchos que son descendientes italianos también. Claro, totalmente. Pero claro. Igual, bueno, como yo tenía un teatro ahí, llevaba a los que me gustaban a mí. Y ahí un día lo conozco a Javier Martínez, y siempre cuento esta anécdota. Dice, ¿cómo lo conociste a Javier Martínez? Me lo presentó en Unión de Benevolencia Gianfranco Pagliaro. ¿Viste? Porque yo era amigo de Gianfranco, porque era tano, y entonces venía. Y un día me dice, Fabio, vos sos rockero, vos tenés que ser amigo de los rockeros, no mío. Digo, bueno, pero yo te voy a traer a Javier Martínez. Y un día se cae con Javier Martínez. Y me lo sentó en una mesa y me dice, háganse amigos. Y se fue. Y mirá, tuvo, no sé si muchos años de amistad, 30 años. 30 años. Sí, era un hermano Javier para mí. Y bueno, ahí escribí. Bueno, ahí me relacioné con la colectividad italiana. Y un día me llevaron a una asociación, que es la Asociación de Excombatientes Italianos, que fue fundada en 1918 por los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Inmigrantes, ¿no? Los que estaban acá, que fueron a pelear a la Primera Guerra, cuando volvieron forman esta asociación. Y yo fui ahí y medio que hacía eventos culturales, pero con el tiempo, claro, yo digo los viejos con mucho cariño, porque era gente muy mayor, ellos veían en mí a alguien que podía ocuparse, y ellos sabían que el día de mañana ellos no iban a estar. Entonces medio que me fueron poniendo, y cada vez me daban más lugar, y a mí mucho no me interesa la parte política, a mí me interesa la parte cultural. Pero bueno, empecé siendo secretario, vicepresidente, ahora soy presidente de la asociación. Y a partir de ahí empecé a conocer esta historia de los inmigrantes que fueron excombatientes, y hay una historia tremenda que dije, no está documentada. Vamos a hablar de eso en un ratito, porque sí. Él trae su libro, el último que se presentó en España. ¿Lo ves bien ahí? Sí, ahí está. Una belleza, héroes inmigrantes, combatientes italianos en la República Argentina, que es bilingüe, porque está en italiano y está en español, en castellano en realidad, no español, el idioma es castellano. Claro. Bueno, y nos trajo Nada también, que es un poemario ilustrado por él mismo, que es un hermoso libro, del tamaño de los libros de poesía que yo en mi editorial publico. Mirá. Me gusta este tamaño, me encanta. Bueno, es para decírselo a mi amigo Daniel Ripoll,
Porque él me dijo, che, ¿por qué ese tamaño? Él es fanático de mí, dice, consultame. El libro de bolsillo. El libro gusta. tiene que tener Viste que tamaño tiene- de libro. Le digo, bueno, pero como tiene pinturas, yo lo quise No, hacer pero un es una poco muy más buena grande. edición. Claro. Y esta está en papel Biblia. Ese es, Ilustración. Ilustración, Ilustración sí. grueso, Y porque ¿no? como tiene pinturas, Ilustración gruesa, 90 gramos mínimo. sí. Buen libro. Bueno. Y ¿cómo fue la relación? Porque es muy interesante hablar de un músico como Javier Martínez. A mí me lo presenta quien la mayor relación que he tenido en la música de Manal es con Claudio Gavis, Claudio. ¿no? Pegamos onda siempre con Claudio, muy buena onda. Y recuerdo haberlo tenido al trío completo, que son documentos históricos, ¿no? De algunos hay fotos, de otros no, porque lamentablemente En esa época no era tan No, común, sí. no teníamos el celular. no, para si venía algo. Mira, hay una foto en el 75, me llama Daniel Greenbank, que había hecho conmigo, hacía un programa que se llamaba Recital. Me llama y dice, mira, ¿por qué no haces el favor y lo llevas a Charlie, que hago un concierto en el Gran Rex, pero es plata para la facultad donde él estudiaba? Bueno, dale, mándamelo. Y viene Carlitos Caira, que es un amigo que me sigo viendo, y viene con un amigo de él con cámara de fotos. Y por eso está esa Claro. imagen del año 75 de Charlie en mi programa, que es una cosa increíble. Bueno, Pero- yo era un fanático, como yo soy director de cine, yo siempre amé la imagen. Entonces siempre tuve alguna camarita. Cuando aparecieron las primeras cámaras de video, entonces tengo filmaciones yo qué sé, a partir de fines de los 80, ponele, y tengo filmaciones raras, porque nadie filmaba en esa época. Entonces tengo filmaciones históricas, con grupos históricos, que ellos vos hablás con ellos y nadie tiene. Entonces, bueno, Hay pocos está bueno registros, tener sí. documentación de todas esas cosas. Era más el audio. Uno, por ejemplo, yo me acuerdo que Ohanian me regaló ¿te acordás del TDK de 120? Claro. Un TDK de 120 con los conciertos de obras completos. Claro, bueno, eso sí. Por ejemplo, Claro. 2 TDK. Era más tener el sonido que tener... Bueno, quiero decir algo antes de seguir. Para mí es un honor estar con vos. Vos No, sos un gracias. periodista de muchos años, de mucha trayectoria y de mucha jerarquía. Bueno, y sos gracias. mi amigo, pero es un honor estar con vos. Tuve la suerte de conocer grandes periodistas y entre esos estás vos. Así Bueno, que muchas gracias. es un honor siempre estar en tu programa. No, para mí también tenerte a vos porque... Pensá que te veía en la tele y ahora estoy acá con vos. Bueno, podés verme ahora me podés ver en streaming. Así Claro, que- claro. Pero bueno, no, decía, Javier Martínez ha sido un músico. Manal, yo creo que hoy todavía las nuevas generaciones, algunos conocen, ¿no? Pero que todavía no saben la importancia del origen del rock. Manal ha sido un grupo extraordinario, no solo en lo autoral, sino 3 grandes músicos. Claudio Gavi es uno de los mejores guitarristas que yo he visto en mi vida. Tremendo. Tremendo guitarrista. Javier, un baterista, Y cantante, compositor, ¿no? compositor, impresionante. Y un gran bajista también, Alejandro. También Alejandro. Un gran Un bajista. gran trío, sí, un gran trío. Un trío ¿Vos sabés power que- de esos que viste. ¿Sabés que el día que murió el Indio Solari, yo subo al auto y prendo la radio? Creo que era un sábado, ¿no? No me acuerdo. El Bueno, 5. puse ¿No murió el 5? ¿Qué fue? ¿El viernes? el viernes. El viernes 5. Claro, esto fue el sábado. Subo al auto que iba a ver a mi mamá y pongo la Mega para escuchar rock nacional. Entonces pongo, y justo en el momento que yo pongo, dicen, yo le hice un reportaje, no sé quién era, un periodista, al Indio Solari y le pregunté sobre los orígenes del rock nacional y me dijo esto. Y escucho la voz del Indio, me encantaría conseguir ese material, diciendo, Javier Martínez fue el gran pionero del rock argentino y a mí me da un poco de bronca que los que escuchan mi música no hayan escuchado Manal, porque hay muchos seguidores míos que por ahí no saben de Manal y de las composiciones de Javier Martínez, dice, y eso me da un poco de bronca porque es injusto, porque las composiciones de Javier fueron... Me sorprendí porque digo, qué casualidad subir al auto, se acaba de morir el Indio y al Indio hablando de Javier, ¿no? Bueno, el Indio también es un pionero. Yo hice una gran nota con Isa Portugués. Isa Portugués es uno de Isa, un fenómeno. el primer baterista que tuvieron Los Redondos. Claro, claro. Porque ellos venían de Diplodocus baterista de La Pesada, ¿no? Diplodocus con Red and Brothers. Mm, Era la previa a Los Redondos. claro. Con Sky Bellinson, con el hermano que es violinista ahora de Bellinson Sí. en Inglaterra, y Isa de baterista. Y después se disuelve este grupo y se disuelve la cofradía. Claro. Y ahí se arma Los Redondos. Ahí se arman los Yo creo que son Redondos. pioneros también. Ahora, Sí. creo que el Indio está visto de otro costado, no de pionero del rock. Es un poquito posterior.
Sí, es Cuando hablamos de los 76, pioneros, 77. claro, hablamos de fines de los 60 y principios de los 70. 65 Morris ya tenía publicado Ya Rebelde. estábamos con Rebelde, por eso. Y hubo otros grupos. Los El año abuelos. 69 es muy... Yo noto que Sí. el 69 es como que salen todos los discos, los primeros discos de todas las bandas pioneras, Los ¿no? discos potentes. Almendra 1, que es un Almendra, discazo. Arcoiris mismo. Claro. Son los discos de RCA de Banal. Arcoiris. Sí, claro. Porque grababan RCA Arcoiris. Al principio, claro, en RCA. Sí, después se me hizo después se Hall. separan, sí. Claro, pero de cualquier manera yo coincido con vos. Yo creo que el rock empieza en los 60. Sí. Y nadie puede definir efectivamente y si 60, porque vos podrías decir, qué sé yo, Johnny Tedesco grabó el rock del Tontón en el Sí. 59. Es rockabilly, Sí, claro. pero es una composición hecha en la Argentina. Sí. Así que tal vez Morris graba Rebelde en el 65. Hay una ahora aparecieron algunos personajes que cuestionan a Morris, a Lito Nevia, a Javier Martínez como pionero del rock argentino, porque ellos dicen que el rock empieza antes y empiezan con esta historia. Está bien, no hay Sí. un día que nace el rock argentino, El pero digamos movimiento que nace. el movimiento de lo que hoy se llama rock nacional o rock argentino empieza con ellos. Digamos, sí, obviamente que antes había cosas que tienen que ver con ritmos rockeros. No, había, sí. Obviamente. Podés decir que Billy Cafaro cantaba algo. Yo fui muy amigo de Billy Cafaro. Claro. Y Billy Cafaro fue un grande, un pionero total de lo que fue el primer ídolo de la juventud argentina. Él fue, yo diría, de todo Latinoamérica, porque él tenía éxito en todos lados. Claro, él tuvo un gran problema con la ideología. Claro. Él era afiliado al Partido Comunista y Claro, eso. sí. Llegó a vivir en un barco. Vivió en un barco abandonado. Hay una historia de Billy. Estábamos Sí. escribiendo un libro juntos, que algún día creo que lo voy a sacar, si bien no lo pudimos llegar a terminar, porque después él fallece, pero yo tengo mucho material que él me dio y muchas entrevistas, y es como que me lo debo eso. O sea que Billy repartía los sándwiches. El padre era cantinero. Allí, ¿viste dónde está Tecnópolis? Sí. Ahí estaba la agrupación Talleres General Paz del Ejército, que es el del Logístico 10. El cantinero era el padre de Billy. Mirá, esa no me la contó Billy. Mi viejo era el jefe del logístico del taller, de la agrupación Talleres General Paz, y cuando lo vio cantar, dice, pues, es el hijo del cantinero que repartía los sándwiches. Mirá. Yo lo conocí a Billy y estuve con él después. Estuve en Mar del Plata una vez con él, pero bueno, Billy... Él amaba Mar del Plata y se fue a Sí, vivir a sí. Mar del Plata. ¿Sabés? Poca gente sabe cuando sus últimos meses Sí. de vida vivía en Mar del Plata. Sí. Bueno, él hizo un éxito cuando cantó en La Patota, ¿no? La película En la famosa. película, claro. Ahí hizo un éxito. Con Mirta Legrand. Pero yo soy 100% coincidente con vos que el rock empieza casi en lo final del 69 y principio del 70. Claro. Ahí Arranca un poquito antes, ¿no? Porque, Sí. bueno, están los Gatos Salvajes, están los Big Buen Nicks. grupo. Claro. Pero yo creo que ese movimiento, Almendra, Manal, Box Day, no hay que olvidarse de Box Day. Sí, Almendra Manal, los gatos, siempre se dice. Sí, pero yo Box creo Day que se es injusto con Morris, ahí. Y con Box Day. Porque y hay algo que me dijo Gustavo Santaolalla y que es verdad, porque siempre se pone a Box Day y a Arcoiris un poquito después. Y en realidad el problema Son antes. son más o menos de la misma época. El problema es que Arcoiris venía del oeste Sí, de Palomar. y Box Day venía del sur. Ujú. Entonces tardan en llegar a la capital, pero son contemporáneos Pero ellos a estos graban, grupos pioneros. Ellos graban en el 67. Claro, totalmente. Aparte Willy no era del sur. Willy era cordobés. Bueno, sí, bueno, pero vivía en el sur en Y esos tocaba, años, y sí. tocaba la viola, tocaba folclore. A mí, ¿sabés Tocaba folclore, ¿sabés claro. quién me contó la historia? Pedro Pujó. Ah, claro, bueno, ahí tenemos un testigo. Maestro Pedro Pujó. Sí, claro, claro. O Jorge Álvarez, otro. Bueno, sí, lo traté mucho. Yo lo Jorge. traté mucho a Jorge Sí, también sí, y una él me pena. contó historias. Gran productor. Sí. Bueno, y entonces hiciste una amistad grande con Javier. Hasta los últimos momentos estuviste con él. Sí. Estuvimos un poquito distanciados los últimos años, cosa que me dolía un poco y a él también, porque Javier era una persona difícil. Pero como éramos como hermanos, yo podía retarlo y él me escuchaba. Él era de mi familia, él festejaba los cumpleaños en mi casa, pasaba las fiestas en mi casa, a veces se quedaba a dormir, ¿viste? Compartía con mi mujer, con mi hija. Digamos, él se hizo amigo de mi viejo en una época, éramos muy de familia. Pero los últimos años le agarró como una locura y yo un momento me cansé y tuvimos una discusión.
Después él me llamó y me dijo, che, Tano, dale, somos los dos jodidos, no sé qué. Y entonces me dijo, quiero que hagamos, y teníamos un par de proyectos que estábamos haciendo, íbamos a hacer la película de él. Tengo mucho material filmado también, me encantaría hacerla algún día. Y cuando yo me entero que está internado, ahí me movilicé mucho porque digo, ¿cómo está internado Javier? Ronnie Bar me avisó. Me dijo, che, Javier está internado. ¿Cómo está internado? Entonces fui, averigüé rápido, la llamé a la hermana que vive en España, y digo, bueno, fui, la hermana me dio, porque estaba en terapia intensiva y todo. Tú llegaste a hablar con él, ¿no? Sí, y tuve un momento que cuento a veces que muy, muy emotivo, porque en sus últimas horas se podía entrar media horita nada más, y la hermana me dice, entra vos. Vino la hermana, ¿no? Sí, vino y se hizo cargo, y me dice, entra vos. Yo estuve todo el tiempo con ella. Y entonces me dice, entra. Le digo, no, Dora, entra vos, porque digo, Javier está en sus últimas horas. Digo, yo qué sé. Me dice, no, entra vos, que le va a servir. Igual estaba en coma, Javier. Entonces yo entro, y viste que dicen que hay que hablarle. Sí. Y yo digo, bueno, voy a parecer un estúpido, pero yo le voy a hablar, ¿viste? Y le agarré la mano y le digo, Javier, soy Fabio. Y Javier, que tenía las pulsaciones en 20, 25, ya estaba. Empezó a subir, y llegó a 90 y pico. Entonces vino el enfermero y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no sé, le estoy hablando. Y me dice, hablale porque te escucha. Digo, bueno, no sabía qué decirle. Le digo, mira, Javier, sabés que te quiero mucho, que bueno, estoy acá, te estoy acompañando. Y abrió los ojos y me quiso decir algo que no pudo decir. Y bueno, no. Pero él yo ya lo sabía tranquilicé. esto, ¿no? Él ya antes de internarse... Él hizo, ¿sabés que antes de internarse, que ya le costaba hablar, y le preguntaron si quería decir algo, entonces dijo, como pudo, dijo unas palabras, dejó como un epitafio, una cosa increíble. Dijo, no se obsesionen por lo que digo o por lo que no digo. Cuando ya no hay nada que decir, llegó el tiempo de callar. Y no habló más. No habló más a partir de ahí. Después me quiso decir algo que no pudo hablar, no sé qué me quería decir. Yo creo que me quería decir, sacame de acá, viste cómo era Javier. Pero bueno, no. Y a las pocas horas yo salí, estaba Morris afuera, y estábamos con Morris y nos dieron la noticia de que había fallecido. Pero bueno, por lo menos tuve esa satisfacción de estar ahí con él y por lo menos que él sepa que está acompañado, ¿viste? Tuvo su reconocimiento también. Yo creo que poco. ¿Vivía él? Él vivía así, en Ranelagh. Le hicieron un homenaje. Bueno, sucede que... Yo creo que... Cuando te pasás de moda en Argentina, sí. Yo te podría nombrar 10 artistas que nadie se acuerda. Sí. Bueno, hablamos de Billy Cafaro, ¿quién se acuerda? Nadie. Podemos hablar de Luis Andrini, ¿quién se acuerda? Es increíble. Y grande tipo. Y le preguntás a pibes que están en el mundo del espectáculo, que son jóvenes y no saben quién es. Y vos decís, ¿cómo puede ser? O rockeros, pibes que se dedican al rock y no saben quién fue Javier Martínez. No, aparte es... Yo creo que hay... Estamos hablando como dos viejos. No. La experiencia, yo digo, el rock para mí existió como movimiento, como tal, hasta Soda Stereo. Después ya cambia totalmente. Y sí, se transforma en otra cosa. Sí, cambia totalmente. Ese rock, por eso yo sigo añorando ese rock, ¿no? Y a veces me dicen, che, dale, cortala, ya está, ya fue eso. No fue nada. Pero no, dale, yo qué sé, ese rock, hasta que no lo superen. Es muy difícil, ¿eh? Esas bandas eran maravillosas. Pues, aparte yo, como periodista, tenía acceso a la gente de Arcoíris, bueno, total, porque me encantaba. Yo iba a la casa de ellos, es más, las fotos del casamiento de mi hermano los hizo el fotógrafo de Arcoíris. Ah, claro, que sacaban las fotos de ellos, sí, que era parte de la comunidad. Claro, sí. O sea, estamos hablando de grupos emblemáticos y tal vez hay una cuestión también, me parece que tiene que ver con la docencia que podemos hacer a través de los medios. Claro. Porque lo que sabemos lo tenemos que transmitir para que no quede guardado. Claro. Está bien que hayas hecho un libro. Creo que tiene que quedar registro, porque si no es una pena. Yo, cuando el primer libro, el de Javier, eran mis charlas con él. Y yo decía, Javier, esto que vos me contás, si yo lo grabo, este es un testimonio histórico. Y me mira, Javier, y grabalo. Digo, claro, tenés razón. ¿Vos me autorizás? Me dice, sí. Entonces, en esas noches que nos quedábamos charlando y yo qué sé, yo grababa y digo, bueno, hagamos un libro. Me dice, dale, hagamos un libro. Hicimos el libro. Estaba muy contento él con el libro y yo creo que quedó ahí el testimonio contado por él. Porque no es que yo hablo de él.
son entrevistas que yo le hago. Bueno, yo lo que hice con el libro que está de próxima aparición, 80 entrevistas. Claro. A mí me encantan las entrevistas, me parece Es un que libro de entrevistas. Claro. Por lo cual, piensen tranquilo que no va a haber inteligencia artificial que valga. Bueno, yo siempre digo, hasta acá mis libros son digamos, auténticos. Manuales. Son auténticos. A partir de ahora no sabemos, porque ya todo el mundo va a poner en duda. Va a decir, che, ¿esto lo hiciste vos o lo hizo la inteligencia No, artificial? pero aparte se nota. Sí, aparte, para que sepan los que quieren usar inteligencia artificial, si vos pones un libro, te lo resume el libro. Es decir, tenés que tener conocimiento de cómo usar la inteligencia artificial para editar. No está mal, es una herramienta No. que está buena, pero es un poco peligroso, ¿no? Es Sí. un poco peligroso. Todo lo que sea redes, lo que sea documentación en Internet, siempre es para poner en duda. No es para que uno compre la primera información. Siempre lo digo yo. A ver, cuando daba clases en Instituto Superior de la Carrera, yo decía, no se queden con lo primero, busquen. Y si tienen libros a mano, busquen en los libros. Claro. Pero bueno, de cualquier manera, Javier Martínez, capo total. Nos queda Claudio Gávez en España y Alejandro, que está ahí Claudio bastante complejo. y Alejandro, que siempre estuvo con problemas de salud, pero está muy bien. Sí. Ahí anda. Sí. Ahí Pero anda. bueno, Es un grande. dos grandes Alejandro, músicos. Sí. Y Claudio especialmente. Bueno, Claudio Sí. falleció la esposa, que Sí. estuvo acá en este estudio. Ah, mira. En unos viajes la trajo Yo acá. tuve el orgullo de haberlo juntado en su última reunión. Esa reunión que hicieron, que hizo Corcho Rodríguez, que te habrás enterado, en Red House. Sí. Hice un programa con eso. Me llamó Corcho, me volvía loco, que quería, ya tenía hablado a los otros dos, le faltaba Javier, que era el más difícil. Javier no quería saber nada con el pasado. Y Aceptó. sí, lo manejó bien Corcho. No fue un tema económico, lo manejó bien. Porque Javier no había manera de comprarlo, ¿no? A Javier no lo compraba. No se vendía. No había manera. Sí, ¿y cómo vivía? ¿Sencillo? Javier, Sí. muy ¿Y sus sencillamente. cosas qué pasó con sus pertenencias, sus discos? Y vino la hermana y bueno, ella se ocupó. Yo le pedí algunas cosas que, bueno, hay cosas que yo tengo que Javier me había dado en vida, yo qué sé, pero tengo sus palos que tocó con Manal, que eso me los dio cuando todavía no éramos tan amigos. Y le dije, Javier, ¿me regalás unos palos? Entonces me buscó, me dijo, te voy a regalar estos que los usé con Manal. Y me los firmó. Y ahí los tengo, ¿no? Y ¿Qué te después, parece? bueno, después me regaló más palos de batería y tengo... Mira, ayer veía no sé cómo llegué, siempre está presente Javier, al WhatsApp y vi unas conversaciones con Javier y me asombraba. Digo, mirá las conversaciones que tenía con Javier. Claro, él me hablaba, me llamaba todo el tiempo para pedirme cosas y bueno, éramos muy unidos. Y bueno, pero qué sé, yo tuve la suerte. Ahí Javier, y después te metiste en un trabajo grande que es Arcoíris. Arcoíris. Una banda muy importante, novedosa para la época. Quisieron salir algunos paralelos, Contraluz, por ejemplo, que era otro tipo de sonido, pero estaba en esa línea, ¿no? Claro. Pero Arcoíris fue una Vos banda. sabés que Arcoíris medio que me viene... Yo era... Por mi edad yo no llegué a verlos en su formación original, porque yo tengo 60 años, no llegué. Pero lo conocí a Ara y a Dana en uno de esos viajes. Ellos vivían en Los Ángeles y todos los años venían a Buenos Aires y se presentaban. Y en una de esos yo les hago una entrevista para mi programa. Y ahí me hago muy amigo de Ara. Empezamos a tener una amistad. Y con el tiempo se transformó en una gran amistad. Y entonces cada vez que ellos venían, los frecuentaba a él y a Dana, que estaban casados, ¿no? Uh-huh. Y un día Dana, un año, me dice, Fabio, vení con la cámara que te quiero dar una entrevista. Y yo no tenía mi programa al aire. Y le digo, bueno, yo qué sé. Y fui con la cámara. Material. Y digo, material. Entonces, Me pasó con Papo eso. Mirá. Y yo digo, bueno. Le grabé una nota y no tenía programa al aire. ¿Viste? Y bueno, pero y vos Papo sabés me preguntó, vos sabés que es histórico. ¿dónde sale esto? Me dice. No sé. Claro. Qué bárbaro. ¿Y entonces? Entonces me dice, esperá. Estaba sola, ¿viste? Ella sola. Fue, se puso la túnica blanca, se sentó en el piso con el Bhagavad-gita y me contó, me dice, prende la cámara. Y me contó la historia de la banda. Claro. Tremendo. Yo digo, Ella era la guía qué espiritual. loco, ¿no? Bueno, ellos se vuelven a Los Ángeles, a los pocos meses fallece Dana.
Me Claro. llama Ara, ¿Qué fue? 2003, por ahí, ¿no? 2003. Sí. Me llama Ara y me dice, mirá, falleció Dana, Ara estaba destrozado. Y yo le cuento esto, digo, ¿vos sabés qué? Pasó esto, bueno. Se emociona, Ara se pone a llorar, me dice, ella te eligió para dejar ella sabía que se moría, Pobre. me dice, pero no lo decía, estaba muy, muy enferma, se ve que quiso dejarte. Me dice, por eso ella me dijo a mí que te deje a vos unas fotos, como que me eligió. Y yo digo, ¿ahora qué hago con esto? No hice nada por 20 años, pero bueno, llegó el momento en donde dije, Ara, porque Ara medio que no podía, me dice, yo no puedo hablar de Dana porque me pongo a llorar, porque es muy fuerte. Hasta que bueno, lo fui haciendo y me hice muy amigo, bueno, con los años de Ara, después de Guillermo, y un día se entera Gustavo Santaolalla y me llama él. Y me dice, Fabio, soy Gustavo Santaolalla. Me dice, sé que estás haciendo esto, yo quiero participar. Le digo, bueno, pero si ellos estaban peleados, ¿viste? Sí, Entonces le digo, mirá, del 75. claro, y no se hablaban, eran Pues hermanos sí. y no se hablaban. Se pelearon y al grabaron un disco, creo que fue en la compañía En Cabal, Claro, el cocodrilo. claro, los elementales, el cocodrilo, sí, sin pero- contratiempo. Sí, Sí. hicieron un. Pero eso fue sin Santaolalla. Ya, claro. Y debutaron en la cancha de Estudiantes. Yo fui ese día a la cancha de Estudiantes, en el estadio de uno, pero el de madera, Ah, mirá. que sonaba muy bien igual la banda. Muy Sí, bien. sí, una muy, muy buena banda, Ahí fue- un buen disco. y ahí Y se- de ahí se van a Los Sí, Ángeles. claro, y de esa época no se hablaron más, No. nunca más. No. Con Guillermo sí, con Bordarampé sí. Porque era más piola. Guillermo se trata con los dos. Ahora, el problema era entre Ara y Gustavo. Y no se hablaron por 40 años. Y a mí me costó, porque digo, bueno, yo hago la cosa, pero yo fui a Los Ángeles, hice las notas, le digo, mirá, yo no voy a permitir que nadie hable mal de nadie. Esto es para rescatar lo Claro. bueno de la banda y el legado que dejaron. Estuvieron todos de acuerdo y yo que los quería juntar, pero no había manera. Y un día, bueno, insistí y Gustavo me dijo, bueno, dale, está bien. Hicieron allá, grabaron, Y ¿no? allá grabaron Mañana Campestre y se emocionaron mucho, se reencontraron y se emocionaron. Pensá que ellos se conocen desde la escuela primaria, Claro. eran hermanos, vivieron juntos. Para ellos es Se muy da con fuerte. muchos músicos. Esa portugués fue compañero del Indio en la escuela. Ah, mira, no sabía eso. Sí, sí. Y el Indio no era músico en principio, hacía bellas artes. Claro, Y esto de Arcoíris lo mismo. claro. O sea, Vos sabés que otro compañero de ellos, porque ellos eran los tres arcoíris compañeros de colegio, en Palomar. ahí en, claro, Ciudad Jardín, más precisamente. Sí. Y ¿sabés quién más era compañero de ellos? Un amigo que tenemos en común, Ronnie Barr. Claro, porque Ronnie era compañero de colegio de ellos. Ronnie es de Villabosch. Claro. Y iba al colegio con ellos. Ronnie, yo primero. Y Omar tenía- Moyo Omar de Aedo. iba al colegio con ellos también, al Yo, colegio yo primario. salía de audiencia, mi programa de los 70, y me iba en el tren hasta Edo, y íbamos al sótano. Bajábamos en Palomar, y ahí nomás estaba el sótano de MAM, que tocaba Ah. Ricardo Mollo, Omar Mollo, Ah, claro. MAM. Mam. Y ahí lo vi a Ricardo tocar con los dientes. Ricardo tocaba con los dientes. Tocaba con los... Capo Claro. total, Ricardo. Sí. Y con Omar tuve más relación. Lo vi hace unos años, Omar, que ya se dedicaba al tango. Pero Omar sonaba muy bien. Y ese vive hombre. afuera, vive en el exterior, canta tangos, Está y muy con bien mucho ahora. éxito. Algún momento tuvo algún declive, pero está muy Sí. bien ahora. Hace poco me habló y yo no lo conozco. Y me sorprendió y después dije, claro, me puso Fabio, digo, claro, es por la conexión con los arcoíris, porque él fue al colegio con ellos. Entonces, bueno, por eso es como que... Y Adrián Bar, que falleció hace poquito, entiendo que era un tanto más chico que Ronan. En realidad es Ronan. Ronan, claro. Ronan Bar y Le Adrián decimos Bar. Ronnie. Sí, bueno, la casa de ellos tiene, en la ruta hasta el rock, tiene la placa en la puerta. Claro, hicieron la ruta del rock, que pusieron las placas de... Bueno, y ahí en la casa de los padres vive Monín, Jorge Lichtenstein, que era el baterista, uno de los bateristas de Orion, mirá. que vivió 38 años en Venezuela. Mirá. Claro, Mirá. Ronin. Ahí esa zona del oeste es como... Vamos a hacer que- un libro los dos. Tremendo. Vos tenés, lo que pasa es que vos viviste también, vos tenés unos años más que yo y viviste cosas Antes. que yo no Claro, llegué, un que poco las antes. conozco, pero vos las viste. Vos pudiste ver a los Manal, a los arcoíris, cosas que vos viste Agitor, ¿no? Estuviste- Viva el ensayo. Claro, mirá vos. Y aparte, yo presenté a Box Day en el 69.
Qué en, bárbaro. en un boliche de Villa Bosch que se llamaba Macaos. Ah, claro. Claro, ahí lo presenté a Box Day. Y la última nota en vida que se le hizo a Willy Quiroga la hice yo, Ah, mira. unos días antes que se internara y falleciera. Pero yo tenía relación ahí con Willy. Ah, Es más, Willy me lo encontraba en la cancha. Willy era hincha de Boca. hincha de claro. Iba disfrazado a la cancha. ¿Sí? Si un día estaciona en los terrenos que ahora ya no están más, que están los edificios, y se baja todo emponchado y me mira el tipo. Y yo, ¿qué haces, Willy? ¿Así me conociste? Te va a conocer Willy, sos Willy. Soy Willy. Vos sabés que era un tipo que me lo encontraba. Un día voy a Córdoba, paramos a almorzar en Marca Juárez, venían de tocar los Box Day, pero me lo encontraba, eran sopa, los encontraba siempre. Mira, Sí, yo tengo más amistad con Ricardo Soulé, pero con Willy nos conocíamos mucho. Gran músico, Soble. Soulé es para mí un número uno, Gran uno de los pocos que nos quedan, ¿no? De los grandes. De los grandes. Compositor, Sí, además violinista. Violinista. Toca muy bien el violín. sí. Y la última vez que lo vi a Willy estaba enojado. Y después me dijo, no, Fabio, no es con vos, me dice. Lo que pasa es que estaba enojado por un tema. Porque me devolvió el libro de Arcoíris. ¿Por qué? Es una anécdota. Y digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué hice, Willy? No, este libro yo te agradezco, pero no lo quiero. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué tenés? ¿Tuviste algún problema con los arcoíris? Y me dice, no, pero estoy muy enojado. Yo qué sé, primero no me decía. Y después me dice, vino y claro, se ve que se sintió mal y me dice, Fabio, no es con vos. Con vos todo bien, pero me dice, hace poco viste que Santolaya produjo un documental que Sí. se llama Rompan Todo. Sí, Donde, es verdad, medio que no habla de los Box Day. no está completo. No está completo. Es verdad. Yo lo hablé con Gustavo me dice que él no tiene la culpa, me dice fui uno de los productores, pero yo no decidí. Es que Aparte, es muy difícil. fue hecho para el exterior más que Claro. nada, no podían hablar tanto del rock local de acá, sino que se habló medio de todo el rock de toda Latinoamérica, era para Netflix. Entonces, pero hay gente que se enojó. Entre ellos Willy. Hay otros músicos muy, muy conocidos que están también. Claro, me tiran la bronca a mí. Yo le digo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy No soy el productor. Soy amigo de Santolaya, pero no tengo nada que ver con eso. Y yo se lo dije a Gustavo. Le gustó, mirá que acá hay gente músicos que están enojados con vos. Y quedan siempre heridos. Yo lo que busqué para mi libro es tener a todos los pioneros, y los tengo casi todos. Claro. Porque estando en vida me importaba eso Claro. de ellos. Y además tengo otros músicos de alrededor importantes también. Pero eso que me contaste de Es un- entrevistas es sobre los pioneros del rock. ¿Pioneros? No, Ah. son 80 entrevistas Entrevistas actuales. Y algunas que voy a repetir, le voy a incluir la que hice con Los Redondos, porque en esa época, en el 88, Los Redondos no iban en ningún programa. No, claro. Y fue tan importante la nota. Nunca No, lástima que no había cámara de fotos. Fue tan importante que viene una periodista de Chile, Cecilia Valdés, del Mercurio, a hacerle una nota a la banda y le dicen que no. Que no, claro. Y entonces le pasan el contacto mío a alguien y me llama y se llevó una copia del cassette y la publicó en el Mercurio. Bueno, a mí me pasa porque siempre fui amigo de los difíciles, ¿no? Del rock. No sé por qué, algo tendré yo que los atraigo. Por ejemplo, bueno, Javier, que era muy difícil. Ricardo, que no es muy accesible de dar cosas, pero es muy Soulé. amigo mío, Soulé. Morris, que es muy amigo Un mío. tipazo, Morris. Y es un tipazo, lo amo a Morris. Pero también es medio cerrado con respecto a dar... Y depende. Entonces me llaman a mí, ¿viste? Entonces me llaman y me dicen, che, ¿me conseguís a Morris? Che, ¿me conseguís a Javier? Che, ¿me conseguís a Santaolalla? Che, y dice, bueno, pues yo no puedo hacer son amigos míos, a mí me dan nota, pero yo no te puedo... Yo les digo, pero no si Claro, no dan, es no difícil dan. cuando uno tiene que ser intermediario, es difícil. No, yo con Morris tengo, bueno, Morris es un grande. unos grande. días antes de que se vaya a España, estábamos en una mesa de la Giralda, siempre nos sentábamos ahí con Morris, y de golpe se para y dice, ¿qué tenés? Escribió un golpe de suerte, sentado conmigo ahí en la mesa. Ay, qué va. Siempre se acuerda de eso, y yo también, obviamente. Y ni bien lo grabó en España, me lo mandó, lo tengo. Bueno, Nevia me mandaba de México, Claro. tengo los sobres originales. Claro, bueno, no hemos nombrado a Nevia. Todos, nadie deja de... Vos hablás con los rockeros y cuando decís, bueno, cuando Lito sacó, Es porque es lo como- discuten lo discuten por discutirlo, qué sé yo. A ver, están discutiendo el tema de la balsa hace 1000 años. Es Bueno, una no, discusión ridícula que yo la quise aclarar. Vos sabés que el problema... Vos sabés que Javier estaba muy peleado con Lito Nevia. Un día nos encontramos en Radio Nacional, yo voy a hacer una nota con Javier y me encuentro
en la recepción con Lito. Entonces le digo, Lito, ¿qué haces? Y dice, ¿qué viniste? Vine al programa. Le digo, estoy con Javier. ¿Con qué Javier? Me dice Lito. Con Javier Martínez. Y me pone cara de... Y yo digo, ¿qué pasó? Entonces, claro, ahí me entero que estaban peleados hace muchos años. No se hablaron más desde el año 70 y pico. ¿Por qué? Por ese tema de la balsa. Porque cuando salió el disco de Tanguito, sí, Javier, es el que Javier dice, en el baño de la Perla de Once sí. compusiste la balsa. Pero Javier decía, yo no dije que no la compuso Lito. Yo le dije que la compuso... Es que en la versión, el tema lo compone... Lo arranca Tanguito y lo termina. Lo complementa. Claro, por eso está la versión de Andrés Campos, un periodista del sur, que cuenta en su libro cuando Tanguito va con Juan Gamba. Bueno, la historia de Gamba. Sí, pero Gamba dice que estaba completa la canción. Dice que la tocó. Que vienen del Bolsón. En la trochita. Y que la tocó. Que iba con la viola. Sí. Y Andrés Campos, que lo conoció a Gamba, también dice lo mismo. Y yo le hablé con Daniel Ripoll cuando fueron al sur, ¿te acordás que hice una presentación? Creo que fue el Acusticazo. Y hablé y conseguí que él diera una charla a este chico Campos. Después se enojó conmigo porque Alfredo Rosso contó la historia real, un tipo muy respetable. No, pero eso es una infamia contra Lito. El tema lo empezó... El tema que lo empezó Tanguito, no hay ninguna duda. Sí. Bueno, yo cuando hice el libro con Javier Martínez, le digo a Javier, quiero que me hables de ese hecho. Porque Lito está... No lo tengo ese libro, me lo debes. Te lo traigo la próxima. Entonces, un capítulo se llama La Balsa. Javier primero no quería, después dijo, Javier, lo tenés que aclarar, porque Lito está muy dolido con este tema. Y si vos lo dejás claro, entonces Javier lo aclara. Y Javier dice, yo nunca dije que no era de Lito. No dice eso. Yo digo que también, porque Tanguito no lo quería tocar. Él dice, vos lo compusiste. Vos lo compusiste en el baño de la Perla de Once. Bueno, entonces sale el libro, cuando sale el libro lo voy a ver a Lito y le digo, Lito, yo saqué este libro con Javier. Sé que vos estás enojado con él, pero quiero que leas este capítulo. Porque está dedicado a vos. Bueno, me llamó después Lito y me dijo, gracias. Porque Lito también está medio difícil ahora. Sí. O sea, está medio difícil. También es, sí, pero bueno. Acá vino Fogliata, sí. Ciro, que es muy amigo. Y cuando se unieron los gatos hubo una oferta del Teatro Colón para hacer una presentación. Y Ciro, vos sabés que Ciro está muy ajustado económicamente. Vive de lo que toca. Claro. Y una jubilación que tiene. Y para Ciro era importante. Y Nevia no quiso hacerlo. No quiso. Y lo contó acá y después Nevia me quitó el saludo. Hasta que nos encontramos en el Congreso un día. Y yo lo madrugué, yo estoy enojado con vos. Claro. Y ahí nos sacamos una foto. Porque fuimos amigos toda la vida con Lito. Claro. No, Lito conmigo, viste, yo soy de los difíciles, soy amigo. No, es muy amable. Yo tengo fotos y programas con Lito, no sé, tengo cantidad. Me llamó en principio de los 90 cuando lo conocía menos, lo conocía poco, y me llamó y me dijo, Fabio, quiero que me hagas un videoclip. Pero por favor, es un honor. Y le hice un videoclip, un tema de él que se llama Está en tus manos, es un temazo. Yo he ido mucho ahí a Mariano H al estudio, le he hecho notas para Canal 9, para 9 Diario. Claro. No, siempre. Y sí, en todos tus años de trayectoria, Lito estuvo vigente siempre. Lucía Suárez, una gran productora, vino al noticiero a producir y quería hacer una nota de rock. Entonces digo, mira, yo hice esto, no me conocía como tal. Y si lo conoces a Mores, claro. Bueno, hicimos una nota con Mores y el cierre de la nota, ella me pide una foto de audiencia de mi época rockera con barba y pelo largo, y entonces cierra la nota, que fue como una despedida de una etapa que yo no había cerrado, y pone una foto de ese momento mía con corbata en el piso del noticiero y la foto de audiencia. Las dos fotos con Morris. No, Morris, yo muchísimas notas. Vamos a hablar en un ratito nada más de héroes inmigrantes, los combatientes italianos en la República Argentina. Él es Fabio Scaturchio. Decilo bien vos. Nicolás Nico Giancaglini, operación técnica de producción. La señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Pequeña pausa. Usted.
El País y los escritores, como siempre en Cultura, la radio, 11ª temporada, y también en Belgrano, en Radio Belgrano, AM 570, cuando termina el sábado y comienza el domingo. Así ya estamos un año, 13 meses en Radio Belgrano. Y hoy estamos compartiendo con Fabio Scaturchio, ya ahí lo dije está. bien, su libro, sus historias, un periodista impresionante que sabe de rock, que es una maravilla. Acá lo están viendo bien el libro, ¿no? A ver, ahí está la cámara mía. Héroes, inmigrantes y combatientes italianos. Ojo que lo estoy traduciendo. Ya ¿eh? estás traduciendo. Al momento. Del otro lado está en italiano. En italiano, en Argentina. Bueno, mi nombre Miller es un seudónimo. Yo tengo mi ascendencia toda italiana, tengo mis hijos en Italia, me paso mucho tiempo en Italia. Y nosotros somos de la zona de Le Marche, marquillanos, Claro. cerca del Adriático. Mi abuelo paterno de Montelupone y mi abuela genovesa. Claro. Y yo salí siempre con la inquietud. En mi casa se hablaba italiano. Sí. Yo vivía en Villa Bosch, que era un barrio italiano, había mucho inmigrante. Y siempre quise conocer dónde era el pueblo de mi abuelo. Y curiosamente una vez, un colega nuestro, ingeniero en sonido, ingeniero de un canal de Río Cuarto, yo iba a hacer para Canal 9 una nota, y nos hicimos amigos, y me mandó una foto que tenía el mismo nombre que mi abuela y mi abuelo, que es una cosa extraña. Entonces descubro que eran mis bisabuelos. Cuando voy a Montelupone, voy al cementerio. Mirá. Y no podía encontrarla, eran viejísimas. Claro. Entonces pregunto y uno me dice, no, nobili, empezó a gritar, nobili, son nobles. Y ellos tienen, los nobles en Montelupone, creo que en todos los cementerios, tienen un sector que es para ellos exclusivamente. Claro. Y ahí pude reconstruir, inclusive encontré a la hermana, la que sería sobrina nieta de mi abuelo, la nieta de la hermana de María, la hermana de mi abuelo. Y bueno, obviamente que para mí fue hice la nacionalidad de todos somos italianos. Claro. Así Yo que, en este viaje también fui medio a explorar los lugares donde estuvo mi viejo, ¿no? Bari y Nápoles. Y en Nápoles hay una pastelería que es muy famosa. El que conoce Nápoles no puede dejar de conocer esa pastelería que lleva mi apellido, que es como un emblema de la ciudad. Y esa fue fundada por mi bisabuelo. Y después la tuvo mi abuelo y mi papá llegó a trabajar ahí en esa pastelería. mirá vos. ¿Y ahora? Y ahora hasta hace unos años la tuvo un pariente, un primo de mi papá, y él falleció y se vendió es una cadena ahora. Pero lleva mi apellido, entonces yo voy y resulta que soy el único, y no me cobran cuando voy, porque claro, es una locura. Y aparte los napolitanos que son fanáticos de Maradona, de San Gennaro y de Scaturchio, que es increíble. Yo me sentía me acuerdo que fui al hotel y cuando dije mi apellido, ¿cómo? No puede ser. No. Y me dieron la habitación presidencial, ¿viste? Es como que en Nápoles, bueno, entonces me sentí muy cómodo ahí en Nápoles. ¿Y vos sos hincha de? Yo soy hincha de Boca, pero no me gusta el fútbol, así que Pero venís bien, elegiste bien. no tengo idea. Pero elegiste Sí, bien. bueno, vos sos de ¿dónde Boca. viste? Obvio. ¿Dónde viste un Tano que no se hinche de Boca? Portano, ¿no? Será porque a mi viejo no le gustaba el fútbol tampoco. A mí sí me encanta. Sí. Bueno, es muy interesante porque yo conocí muchos inmigrantes que estuvieron en la guerra, que pelearon sufridamente, ¿no? Terrible. Sufridamente. Las historias Y me parece que es extraordinario que haya rescatado los héroes que después vinieron a Argentina. Porque para los que no conocen Italia, por ejemplo, en la Plaza de Bolonia tienen placas, como usted está viendo aquí, de mármol, lleno. con los nombres grabados de los que perdieron la vida en la guerra. En cada pueblo italiano. Claro, hay un reconocimiento que debería hacerse en Argentina con Bueno, en nuestra los héroes de la asociación. independencia. En nuestra asociación, que estamos en Constitución, en Luis Ampeña y Pavón, tenemos un teatro y tenemos un museo de la guerra, y ahí se honra a los caídos. Hay un mármol con el nombre de todos los inmigrantes que cayeron en la Primera Guerra Mundial. Todos los 4 de noviembre, que fue el día que finalizó la Primera Guerra y que se fundó nuestra asociación, viene el embajador, el cónsul, el jefe de gobierno, el agregado militar, yo qué sé, y se ponen ofrendas florales. No pueden creer, cuando viene un presidente italiano,
lo primero que hace es visitar nuestra asociación, porque para ellos es un lugar increíble. Hay mucho reconocimiento en Italia. Claro, para ellos es increíble encontrar en la Argentina un lugar que reconoce así a los excombatientes. Pero en Italia, cada 2 pasos, viste que hay placas y... Bueno, hay mucho de la monumentos. Italia antiguo, más allá de que la guerra destruyó, pero hay muchos puentes de la época de Mussolini que son impresionantes, Claro. con una arquitectura notable. Es decir, Italia es conservacionista. Sí, claro. Hay Sí. cosas que se han destruido, cosas de la política, cosas... Por ejemplo, nuestra asociación vivió la etapa fascista también. Claro. Nosotros... Y yo tengo fotos y yo veo que, claro, en esa época había un cuadro de Mussolini, había un símbolo fascista, cosas que ya no están. Pero vi que, claro, por época fue cambiando eso, ¿no? Pero es historia pura. Y en Yo Italia no un estoy, poco... no Claro. estoy de acuerdo con la persecución. Ahora detuvieron a una persona que coleccionaba uniformes militares Claro. de alemanes. Bueno, es la historia, no la historia. podés negar, claro, es lo que pasó. ¿No te parece? Claro, sí. En Italia también cuesta encontrar, me llamó la atención y saqué foto cuando encontré algún monumento con el símbolo fascista, porque vos decís, qué raro que esté. Pero bueno, está y quedó, yo qué sé. Se ve que los han sacado los otros, Sí. pero alguno quedó. En nuestra asociación no hay nada, no sé en qué momento, en algún momento, cuando cayeron los fascistas, se ve que sacaron todo, entonces no hay cosas fascistas. Claro, estaban los famosos, los clubes que era el Dopo Lavoro. Claro. Los Dopo Lavoro, que bueno, en Devoto había uno famoso en la calle Mercedes, que era después del trabajo, ¿no? Yo los conocía, muchos de los excombatientes, pero de la Segunda Guerra. Claro. Y que después fueron parte de esta asociación también. Y entre ellos era muy gracioso escucharlos porque, claro, había algunos que eran fascistas. Y había otros que eran partisanos, antifascistas, yo qué sé. Y entre ellos eran muy amigos, pero cuando se ponían a discutir, era interesante escucharlos. Se ponía hablar. picante. Claro. Ajá. Pero nuestra asociación tiene un origen muy anterior. Nuestra asociación es desde 1854. Es impresionante. De excombatientes que lucharon por las batallas patrias italianas. Porque en 1861 se crea la República Claro. Italia. Y que vinieron a la Argentina y que tuvieron una asociación. Nosotros tenemos un libro con la firma de Giuseppe Garibaldi, por ejemplo, que fue nuestro primer presidente. Para que la gente que se ubique, el monumento que está en Plaza Italia es Claro. a Giuseppe Garibaldi. Claro. El líder de la unificación, porque se celebra el Día de la Unificación. Claro. Hace unos días pasó el día. Hace unos días, claro. Hace unos días, sí, Sí, claro. sí. Sí, Y- tenemos una raigambre muy grande con Italia nosotros. Y hay estos excombatientes italianos combatieron en peleas por la defensa de Buenos Aires, que es lo que cuento yo en el libro. Ah, qué interesante. Hubo batallones, uno fue el batallón del orden, otro fue ¿En la qué Legión. año? 1854, 1858, 1860. Es decir, yo no lo sabía, porque yo no soy experto en historia argentina, pero existió en esos años el Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, la capital federal, era un Estado independiente. Claro, porque no había adherido a la Constitución. Sí, pero la Constitución es anterior, digamos, el Estado de Buenos Aires se une después. Está por en el 53 en la Constitución. Claro, pero el Estado de Buenos Aires Se une después. se une después. Es decir, lo que es la Argentina no es desde que se creó la No, Constitución. 1860. Entonces, bueno, eso es Casi, muy casi interesante. con Italia. Claro. Italia, claro, porque mucha gente cuando quiere hacer la nacionalidad tiene que ir a buscar al Imperio Austrohúngaro, claro, bueno, porque no son italianos. claro. No Yo son estuve en italianos. el Monte Grappa. Nosotros tenemos en nuestro museo una piedra del Monte Grappa que debe medir como 2 metros por 2 metros, una cosa de loco. No sé cómo llegó a nuestra asociación, la mandó el gobierno italiano, pero ¿cómo trajeron ese pedazo de piedra que es del Monte Grappa? ¿Por qué? Porque en el Monte Grappa fue donde hubo una de las más grandes luchas de la Primera Guerra Mundial de Italia contra el Imperio Austrohúngaro. Y ahí murieron muchos de esos nombres que están ahí, que eran inmigrantes que estaban en Buenos Y Aires, fueron a pelear. que fueron a pelear de voluntarios, y muchos no volvieron. Bueno, en Italia es muy habitual que los jubilados hagan tareas comunitarias en los municipios, Claro, mirá, que van gratis a trabajar. Claro. Y te lo dicen. mirá. En la comuna de Montelupo, en el primer día que voy, él me cuenta que es pensionado y que trabaja a tono orden, que no cobra. Mirá. Son muy patriotas. Sí, bueno, y estos hombres salieron a pelear, se formaron cuando tenían que defender a Buenos Aires, como ellos eran excombatientes italianos, formaron una legión de italianos
Y salieron a pelear ¿Fueron muchos? en la defensa de Buenos Aires. ¿Fueron muchos? Y eran un montón, sí. No tengo el número, ahí en el libro está, pero yo no lo recuerdo, pero sí. Y formaron diferentes legiones. La más importante fue la Legión Militar, se llamó, que después se llamó, el presidente les dio grado militar y lo llamó la Legión Valiente, por sus actos heroicos. Esos fueron los que lucharon contra Rosas, ¿no? En la defensa de Buenos Aires. Y nosotros tenemos esa bandera, que era de la Legión Valiente, que de un lado está la bandera argentina y del otro lado está la bandera italiana. Lucharon, o sea, en la batalla de 3 de febrero, seguramente. Sí, y en Caseros. Eso era de 3 de febrero, claro, Caseros. Claro. Después hubo una batalla muy importante que fue en lo que era el cementerio inglés, que ahora está en la Plaza 1 de Mayo, ahí en Pichincha y Alsina. Ahí hubo una batalla muy... Bueno, toda esa zona tiene cosas históricas. Claro, sí, totalmente. Que no se saben. La gente en la calle de Defensa, hay muchos túneles abajo también. También. A mí me pareció muy interesante esto de estos excombatientes italianos en esos años peleando por la defensa de Buenos Aires, ¿no? ¿Te animás a leer un poemita para el cierre? A ver, bueno. Un tuyo, obvio. Elegiste que te guste. Porque vale la pena. Ahora que una charla imperdible con Fabio. Bueno, muchas gracias. Cartucchio. Lo digo ahí regular, pero bueno, es un tipo bárbaro. Yo le tengo un gran afecto y admiración por su trabajo. Es un gran recopilador. Está en la línea de pensamiento que yo tengo, ¿no? No sí. hay que, claro, no hay que dejar nada para hay que hacer perdido. Las cosas. Acércate al micrófono. Sí. No hay que pasar por alto la historia. La historia es la que hace grande a los países. Sí. A ver, a mí me gusta, no sé. Dale. Hay un instante fuera del tiempo donde dos almas que han sido una se encuentran, como espejos que devuelven no solo el reflejo, sino el secreto de lo que siempre han sido. En una calle cualquiera, en una tarde cualquiera, en un café perdido entre siglos y sombras, una mirada basta para que el universo reconozca en otro la eternidad prometida. No es milagro ni azar, es el destino, que ya ha escrito en sus libros invisibles el eco de un amor que se reconoce en el destello de un instante infinito. Y entonces, como en los sueños de los místicos, dos seres que jamás se han tocado se reencuentran más allá de la carne, donde el tiempo no puede deshacer lo eterno. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias a vos. Pertenece a este libro, señores. Nada nos dice adiós. ¿Sabe quién es el staff de este programa? Este capítulo completo lo dedicamos a la memoria de un gran músico, Carlos Alberto Solari, conocido como El Indio. La música de este programa fue de un gran disco que es Octubre, un discazo del grupo Los Redonditos de Ricota. Muchas gracias y hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.